Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras, hemos dispuesto una suma fija de 60.000 pesos, pagadera en 2 tramos de 30.000. Son caminos que no ayudan, ¿no? Creo que en este momento es muy importante la prudencia, porque si la inflación se espiraliza, no va a haber bono que alcance. Creo que nunca en la vida, cuando un gobierno imponga una medida así, va a recibir el respaldo de las cámaras empresarias, ¿no? O sea, no tengo registro ni de charla de que una cámara empezara a decir, uy, justo me agarrás en un momento de alta rentabilidad, entonces puedo destinar una parte a la suma fija. Yo le digo a esos empresarios que se llenaron de plata en los 2 últimos años en que la Argentina creció 16%, que ha llegado la hora de distribuir, así que si no se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores para tratar de mejorar el equilibrio, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Hubiese sido mucho mejor, como hizo este mismo gobierno cuando estuvimos en pandemia, hacer un tipo ATP y que directamente vaya a donde cobran el sueldo los empleados. Yo le pregunto a los directivos de la Cámara, ¿dónde va a gastar la plata la gente? ¿Va a Miami? ¿Va a comprar dólares? No entiendo que la mediana y pequeña empresa se quejen. Si la plata que va a cobrar esa gente la va a volcar al consumo interno, que es lo que eso abastece. Aprovechar para contarle a los trabajadores del sector público nacional que aquellos que tengan salario de hasta 400.000 pesos van a recibir una suma fija en 2 tramos de 60.000 pesos. Invitamos también a las provincias y a los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado Nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales. ¿Van a pagar el bono que pidió Massa? Nosotros ya dimos un bono, y ahora lo que vamos a hacer es discutirlo a través de las discusiones salariales que tenemos con la mesa salarial, que lo vamos a hacer la semana que viene. O sea, nuestro salario estatal se viene recuperando más que la inflación, pero bueno, vamos a acompañar todas las medidas nacionales y bueno, estamos trabajando para que Sergio sea nuestro futuro presidente. El gobierno está repartiendo lo que no tiene, ya que paren de hacer sufrir a los argentinos, porque en la medida en que sigan dándole a la maquinita, sigue creciendo la inflación y siguen generándose pobres todos los días. Esto es algo absolutamente inconsulto, imprevisto, ningún municipio lo tiene presupuestado y además cada municipio tiene un sendero de paritaria. Que ahora nos venga una imposición así de afuera nos complica muchísimo, ¿no? Nosotros no tenemos los fondos para pagar eso, así que no sé, vamos a tener que hablar con el gobernador para ver si los aporta, si no realmente no lo vamos a poder pagar. ¿Cómo la ves las medidas de Sergio Massa? ¿Te toca alguna de las que anunció este fin de semana? No, por desgracia no. Trabajo en el gobierno de la ciudad y en el gobierno de la ciudad nos dijeron que no la iban a dar. Y sería bueno, pero bueno, tampoco le vamos a pedir peras al olmo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, aquí en vivo por la televisión pública. Ojalá estén teniendo una linda noche de miércoles y gracias por compartirla con nosotros y nosotras. Bueno, enseguida nos vamos a meter en este debate alrededor de una parte de los anuncios y de las medidas del gobierno nacional que comunicó el ministro de Economía, Sergio Massa. Tenemos en el living de Desiguales la representación de la CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y de la CGT. Está con nosotros Alberto Cajale, vicepresidente primero de CAME, y Omar Plaini, secretario de Política Económica y Social de la CGT. Así que enseguida nos vamos a meter en esta discusión. Hay algo que me parece importante y que se va generando o mala comunicación o mala leche. Y tiene que ver con varias cosas alrededor de estas medidas. Primero, esta medida, los 60.000 pesos de bono o de suma fija, no es la única medida y parece que la discusión gira meramente alrededor de esta cuestión. Se realizaron anuncios para monotributistas productivos, el monotributo productivo, también distinto tipo de ayudas y medidas para los distintos programas de asistencia social, también para jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas. Es decir, un conjunto muy importante de medidas, créditos también para el consumo de trabajadores y trabajadoras, un conjunto importante de medidas, pero, como les decíamos en el arranque de la semana, empiezan a estar en discusión, empiezan a estar en disputa. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que se juega también en esta elección es el rol del Estado y sobre todo el rol del Estado en momentos de tanta desigualdad. Todo se centró alrededor de la suma fija, más allá de la discusión sobre si es mucho, poco, etc. ¿Qué les dijimos ayer? Bueno, sea 1, sea 10, es una discusión que el sector privado
discute por la mera señal. Lo mismo pasó con el aporte extraordinario a las grandes fortunas. ¿Se acuerdan? Ningún millonario dejó de serlo por el aporte que tenía que hacer a partir de esa ley. Pero sin embargo se discutía igual. ¿Por qué? Bueno, por la señal. Por la señal del Estado que, como ayer les decíamos en el comunicado de la CAME, tiene una injerencia que no le corresponde en la relación natural entre trabajadores y empresas. Esto por un lado. Y ahora nos vamos a meter en el debate en el living de desiguales. Pero hay otra cuestión interesante que pasó y que también lo veíamos en el informe. El gobierno nacional, respecto de esta suma fija, tiene una aplicación sobre, o un impacto sobre el sector privado y también sobre el sector público. ¿Sobre qué dimensión del sector público? Bueno, directamente vinculado a trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional. No tiene facultades para obligar a las provincias y a los municipios para cumplirlo. Entonces, lo decía recién Massa en el anuncio, invita a las provincias. Algunas provincias han tenido o bien paritarias pegadas, gatilladas con la inflación, o bien vienen dando otros bonos que de alguna manera ya adelantaron esta medida, lo que intenta hacer el gobierno nacional respecto de los impactos de la devaluación. Entonces, tampoco es exactamente cierto que tanta cantidad de gobernadores le hayan negado un apoyo, porque se traduce en esto, un apoyo político al ministro de Economía, Sergio Massa, porque cada una de las realidades son distintas. Hay un aspecto ideológico electoral de quien efectivamente decide criticar la medida otra vez por el rol que cumple el Estado. Hay otras que ya lo hicieron. Bueno, las realidades son bien diversas. Por supuesto, en la relación también con los municipios. Pero se englobó todo alrededor de una suerte de debilidad del gobierno en términos de cómo llevar adelante una decisión de estas características. Nos parecía importante hacer esta aclaración. Después está la valoración que cada sector y cada universo hace de la medida. Si le resulta poco, suficiente, si es a cuenta de algo, etcétera, etcétera. Pero es importante comprender bien la situación, su complejidad, sus matices, para tener un mejor análisis. Insisto, ya nos vamos a meter alrededor de la suma fija para el sector privado en el debate entre una central sindical y una cámara empresarial. Tenemos dos living muy interesantes y también alrededor del Estado hoy en Desiguales. Primero, se cumple un aniversario de la creación del CENAR. Es el Centro Nacional de Entrenamiento de Alto Rendimiento, que históricamente ha estado ahí para los atletas y las atletas en la Argentina, y en estos tiempos en los que se discute efectivamente dónde resulta productivo invertir o que esté bien presente el Estado, nos parece importante contarles con más detalle qué es lo que se hace en el CENAR desde hace tanto tiempo y qué resultados tiene, o eventualmente qué significa para garantizar el derecho al deporte. Un concepto bien interesante. Y por otra parte, quizá conocieron la historia de Alejandro Montero. Alejandro Montero es un joven de 30 años que hace poquito se recibió arquitecto en la Universidad Nacional de San Martín. Es el primero de su familia que logra acceder a una educación universitaria. Su familia en Salta, vino su mamá, que lo único que quería era que termine el colegio secundario, pero agarró el bolsito en el 2011 con 700 mangos en el bolsillo, se vino a la Universidad Nacional de San Martín y a partir de allí hizo toda una carrera universitaria, y es muy interesante para romper un poco la dicotomía entre esfuerzo, el mérito y el rol del Estado, ¿no? Nos han hecho creer que una cosa no puede compatibilizarse con la otra, siempre para tratar de hacernos creer que lo único que importa es el esfuerzo individual. Bueno, es una historia muy conmovedora que vamos a repasar y conocer un poco mejor hoy aquí en Desiguales. Me voy al encuentro de nuestros compañeros, digo por Lucila, que no está pero está, le mandamos un gran abrazo, unos días de descanso. Está, pero no está acá hoy. Pero aunque no la veamos, Lucila siempre está. Así es. No jugamos con fantasmas. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Vos, nervioso, Néstor? No, tranquilo. No. Muy bien. Haciendo, en el lugar donde tiene que estar. Sí. No voy a... Casi quiebro un off de récord, voy a hacer lo que me dijo en... Dígalo. En el camarín. ¿Qué dijo? No lo voy a decir. ¿Está habilitado? No. Habilítelo. Pero en Dijo, condiciones en condiciones normales deberíamos pasar nosotros, pero es fútbol. Me gusta el optimismo. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de la suma fija, pero específicamente en Provincia de Buenos Aires. Exactamente, de lo que va a hacer o se espera que haga el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y sobre todo cómo eso gotea o se traslada a los municipios, a los intendentes. ¿Están los intendentes en condiciones de pagar la suma fija? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Igual te puedo dar un dato cortito de ahora que me acaban de confirmar. Dale, que claro. se van a congelar los boletos del transporte de los que dependen de Nación por 90 días. Bueno, se congela entonces el
Sí, valor se está del- terminando de del evaluar transporte. el impacto de los costos. A ver, lo que dicen es que, recordemos que el boleto del transporte venía atado al IPC. Digamos, lo que subía la inflación se trasladaba directamente al boleto. Entonces lo que están diciendo es que, bueno, que eso hay que empezar a ver, lo que están terminando de ver los costos con las empresas, porque, por ejemplo, algunos de los componentes o de los principales costos que tienen las empresas de transporte, el principal, el combustible, está congelado. Sí. Entonces dice, bueno, congelamos eso, están terminando de tironear, pero todo indica que el boleto depende de lo que depende de Nación, ¿no? Hablamos del área metropolitana, Claro. básicamente, trenes y colectivos que van a quedar o quedarían congelados hasta noviembre. Muy bien. Bueno, Y se Néstor, espera, perdón, Pablito, y se espera una definición sobre las tarifas de energía también, porque ahí no me terminan de confirmar si eso también se va a incorporar, pero me dicen que está la ministra Rollón con el ministro Sergio Massa haciendo cuentitas para ver cuál es el impacto en subsidios, pero podría extenderse también a los servicios públicos el congelamiento. evaluando la posibilidad entonces de congelar tarifas de Sí, gas y de luz. eso en evaluación. Lo que te Bien. puedo confirmar es el transporte. Néstor, ¿qué historia nos traes hoy? Reapareció Esmeralda Mitre, reapareció judicialmente, pues mediáticamente tiene una presencia más o menos constante, pero fue a tribunales, fue con un papelito, dijo, vengo a denunciar esto, y eso que fue a denunciar a Comodoro Pi es a un empresario, bueno, de alguna manera hay que llamarlo, que además tiene un título de nobleza, no es un noble, pero tiene un título de nobleza, y a partir de esa situación denunció una situación de supuesto lavado de activos que tiene que ver con el manejo, con el grupo empresarial que maneja el grupo La Nación. Ajá. Y la denuncia tiene realmente costados que son sorprendentes y números que son más sorprendentes todavía. Bueno, ¿se sabrá quiénes son los verdaderos dueños de eso? No. todavía. Medio que igual, ¿no? ¿Eh? En el imaginario popular hay una idea. Hay una respuesta. Claro, pero en los papeles esa respuesta no tiene confirmación. Tiene cuatro patas, cola, ladra, ¿no? Es pato. Muerde. Ah, no, bueno. Enseguida venimos con Néstor y con Nico. Nos vamos al living, al encuentro de lo que fue la historia del día, lo que sigue siendo la historia del día, las medidas y puntualmente la medida del sector privado. ¿Qué dice Omar? ¿Cómo anda? Alberto, ¿Qué tal, ¿cómo está? Pablo? ¿Todo bien? Gracias por venir. No, por favor. ¿Por qué la mediana empresa resiste la medida de la suma fija? Mirá, Pablo, la CAME es paritaria con la Cámara Argentina de Comercio, con UDECA y la Federación de Empleados de Comercio. Antes las paritarias eran de un año. Sí. A partir de este año, en abril, 1 de abril, se llegó a un acuerdo con el sindicato de Cavalieri de hacerlas trimestralmente. Ujú. Entonces, abril, mayo y junio se determinó, según la posibilidad de las pymes, de una cifra, y abrirlas el 1 de julio. En ese momento se equiparó el 7% más el 8%, lo que la inflación de abril, mayo y junio, y le dio un 4,5% abajo de la inflación. Sí. Ese 4,5% lo reconocimos y se lo pagamos a nuestros empleados, ¿sí? Sí. A partir del 1 de julio se hizo otra paritaria, julio, agosto y septiembre. Resulta que el 30 de septiembre nos juntamos y vemos cómo fue el acuerdo y si hay que ajustar, vamos a volver a ajustar, porque nosotros queremos que nuestros empleados tengan un buen poder adquisitivo. Pero, y que si, estén pero si bien. la suma fija es a cuenta de esa paritaria, ¿cuál sería el problema? No, yo desconfío de que lo podamos hacer, porque imagínate que recién en julio ya estamos pagando una parte de esa paritaria que el gobierno dice que nosotros la vamos a descontar, pero el comerciante tiene que sacar hoy 30.000 pesos y el mes que viene otros 30.000 y le cuesta. Ahora, a las grandes empresas, a lo mejor no, pero la pyme, un negocio de calles y avenida, sacar 30.000 pesos hoy, encima de toda la presión tributaria que tiene, de tasa municipal. La mitad lo pone el Estado, ¿no? No. ¿Cómo no? No, al mes, si son MIPYMES. Sí. El 100%. Para la micro el 100%. No, y para la pequeña. La pyme, la micro, Sí. el 100%. Para la pequeña, el 50%. ¿sí? Pero ya estamos
con las paritarias. O sea, ya estamos absorbiendo parte de la inflación. Desde ya que hay que reconocer que en estos últimos 15 días se desmadró todo. Entonces, lo que no queremos es depender de un aporte que el Estado me obligue a pagarlo. A ver, Omar. Pero sí, la paritaria sí, abierta. ¿Qué se contesta a esa posición? No, creo que partamos del origen de todo esto. Nosotros hoy estamos cogobernando con el Fondo Monetario Internacional y hay que cumplir con las metas del fondo que nos llevó a esta nueva devaluación, que no es responsabilidad del actual gobierno, que nos dejaron el gobierno neoliberal, que por otra parte dejó miles de pymes fuera del circuito laboral y cientos de miles de trabajadores afuera. Digo, pongamos el contexto de las cosas. Estas son las consecuencias que nuestro gobierno tuvo que abordar, y en este caso el ministro y nuestro candidato, y era natural que hubiera paliativos para los trabajadores registrados, para los no registrados, para los jubilados, para los pensionados, para las micropymes, para las pymes. De hecho, me parece que este paliativo era imprescindible llevarlo a la práctica, que esto no le va a modificar la vida a ninguna empresa. Y yo puedo entender la situación de las pymes. Ahora entendamos la situación que están padeciendo miles y miles de argentinos que no llegan a fin de mes. Porque si uno tuviera que tomar una medida real, tendría que decir por qué en la República Argentina hay hombres y mujeres de a pie que ni siquiera llegan a la canasta básica total. Bajemos un poco más, ni siquiera a la canasta básica alimentaria. Entonces, no le va a modificar la vida a nadie esto, salvo a aquel hombre y mujer de a pie que este paliativo le es imprescindible por lo que tenemos que afrontar. Entonces me parece que el sector empresario tiene que hacer un esfuerzo, los trabajadores ya no pueden hacer más esfuerzo del que vienen haciendo, porque nos condiciona cogobernar con el Fondo Monetario. Entonces puedo comprender, pero también no es menos cierto que inclusive un sector del movimiento sindical pedía la suma fija fuera de lo que es el marco paritario, que es de carácter inmanente. Y aquí va a estar a cuenta de la discusión paritaria. Por lo tanto, digo, me parece que ese gesto tiene que estar de parte de las pymes, y también, si nosotros no hacíamos eso, en este contexto que estamos, lo que está fuera del gobierno, lo que es oposición, yo le plantearía tanto a Alberto como a cualquier empresario, mire lo que se padeció 2015-2019, mire que está a la puerta esa situación de que nos vuelva a suceder. Entonces, el esfuerzo hay que hacerlo las pymes. Nosotros, obviamente, necesitamos que una masa de argentinos y argentinas tengan, aunque sea este alivio, este estímulo, porque no es más que un estímulo y un paliativo. ¿Alberto? No, Omar, lo que vos decís, por un lado, te podría acompañar. Pero las pymes vienen acompañando desde hace tiempo. Yo escuché al presidente decir que las pymes se llenaron de plata, o los empresarios. Si no fuera por este gobierno... Dijo los empresarios, no las pymes. Bueno, los empresarios. Si no fuera porque nos dieron un ATP en plena pandemia, yo te puedo decir que hubiesen cerrado 100.000 comercios. O sea, el Estado tuvo presente. Hoy, al ministro de Economía, Sergio Massa, que sabe mucho de lo que son las pymes, y tuvimos muchas reuniones con el ministro y apoyamos que él agarró en un momento difícil del país. Entonces uno no puede estar en contra del ministro. Estamos en contra de la acción de que nos está obligando a desembolsar 30.000 más 30.000 en un momento que no estamos bien. Y yo le digo a Omar que en el 2018, 2019 estábamos para abajo. Pero a ver, Alberto, hay algo que no entiendo. Para abajo. El planteo es, ¿no nos alcanza para poner esta suma fija, o les molesta la acción del Estado que efectivamente les haga... Las dos cosas. No, hay empresarios de calles y avenidas. ¿Alguien va a cerrar por pagar la... No, esperá, por un juicio sí puede cerrar. Por un juicio laboral puede cerrar una pyme. Por 60.000 pesos no va a cerrar una pyme, pero siempre ponemos el hombro. Vos decime que hay... El hombro lo pone todo, lo puso el Estado cuando fue lo de las ATP, lo pone el laburante. El laburante está siempre con nosotros. Nosotros no echamos a nadie en pandemia. Las grandes empresas suspendieron, echaron,
La CAME defiende a las pymes. Lo que pide el presidente de CAME y todas las federaciones de la República Argentina que lo apoyan es que el ministro por lo menos nos venga a consultar. Che, ¿cómo están? ¿Pueden pagar los 60.000 pesos en 2 meses cuando estamos con paritarias abiertas y cuando hicimos un ajuste de 3 meses para atrás? Entonces, eso es nada más. Nosotros, por ejemplo, los jubilados, está bien, porque una mínima de 68.000 pesos da vergüenza. Está muy bien que lo ayude. Los monotributistas, si no tienen que pagar por 6 meses, está bien. Pero ya las pymes, acá el 50%, ustedes saben muy bien, que está en blanco. Y el otro 50% de la economía está en negro. Siempre somos nosotros los que tenemos que poner el ¿Son siempre los empresarios los que ponen el hombro? No, a ver, Omar. yo puedo entender una parte de lo que dice Alberto, pero vamos a ser claros en esto. Y la pandemia mostró la importancia de esto, de lo que significó el Estado con los repros, con los ATP, con los créditos a tasa cero. Si no hubiese estado el Estado presente, ¿qué hubiese sido de la pandemia con un pensamiento como el opositor a nuestro gobierno, que habla del libre albedrío del mercado y del ultraindividualismo, digamos? Entonces pongamos las cosas en su lugar. Eso está de acuerdo igual. Este esfuerzo- Alberto está de acuerdo con eso, lo valora, ¿no? Sí, Yo creo que Alberto más está cuestionando la forma que el fondo. Claro. En definitiva, yo creo que él cuestiona más la forma, quizás ahora. También entendamos la situación que estamos. Alberto mismo decía, el ministro no agarró una papa caliente, agarró una olla hirviendo de papa. Esta era la realidad en ese momento que nosotros teníamos con ese acuerdo con el fondo. Por lo tanto, está planteando con toda claridad que estos paliativos eran imprescindibles. Y más digo aún, nosotros tenemos que pensar cuál va a ser de aquí a futuro la Argentina que queremos. Hay 2 Argentinas que están en disputa. La de un sector político que dice claramente que ellos quieren destruir absolutamente todo, sea libertario, sea Juntos por el Cambio, piensan exactamente lo mismo, y nosotros que decimos, si no hay un Estado, no solamente que articule, que promocione, que oriente y que regule, no hay posibilidad que nosotros pensemos en la equidad social y tampoco hay posibilidad para las pymes, porque de verdad, la concentración económica hoy es tan brutal en el mundo. Pensemos que el 1.2 de las personas más ricas del mundo administran y concentran el 46% de la riqueza mundial. Y si lo bajamos a la Argentina, pasa exactamente lo mismo. Ahora, de allí que necesitamos un gobierno que además de esta medida, nosotros avancemos con un programa, donde las pymes, todos reconocemos que son las grandes dadoras de mano de obra. De cada 10 puestos de trabajo, 7 u 8 los generan las pymes. Bueno, ahora eso requiere una política y también del esfuerzo de las pymes. Yo entiendo lo que él puede plantear, pero estoy convencido que lo que Alberto plantea desde la CAME tiene que más que ver con la forma que con el fondo, porque de alguna manera lo dejó entrever. No son los 60.000 pesos. Es... No fuimos consultados. CAME tiene 1.400. Pero alguna vez que el Estado alguna vez le dirían que sí, digamos, si efectivamente hubiera... Sinceramente a las pymes no las escuchan. La verdad, ningún gobierno, menos el anterior, porque la verdad es lo que decía Braini, Sí. es verdad. En 2018 y 2019 cerraron muchísimas industrias. Este gobierno vino para reactivar la economía, para apuntar a la producción. Yo no voy a ¿Y eso no es mal. escuchar a las pymes? Rumbear la economía hacia la protección del mercado interno, ¿no es escuchar a las pymes? Tuvo mucho mala suerte que le vino una pandemia. Después le vino la sequía, le vino la guerra. Entonces se olvidaron de la producción y estuvieron muy bien, porque si no hubiesen cerrado muchos comercios, vuelvo a repetir lo del ATP. Sí. Hoy nosotros necesitamos un ATP para esos consumidores que son nuestros ayudantes, porque la pyme no está en condiciones hoy de soportar más presión. Y lo de la forma, la verdad es así, porque no le costaba nada al ministro de Economía llamar al presidente CAME, vení, sentate, necesitamos que hagan un esfuerzo. ¿Y le hubiera más. dicho que sí? Y no sé, si hubiese dicho que sí, las federaciones hubiesen apoyado, porque nosotros hoy estamos trabajando. CAME con la Unión Industrial Argentina, con la Cámara Argentina de Comercio y con la Rural. Las 4 entidades
están trabajando juntas, hoy estuvieron juntos y tratamos de... ¿Alguna de de esas asociaciones no le pide mucho permiso al gobierno, por ejemplo, para desconocer acuerdos? Pero el ministro no son de habla, pedir permiso, el poder económico, ¿no? No, ellos, encima el ministro va y habla con ellos, pero no habla con CAME, que tiene 1.491 cámaras y federaciones en toda la República Argentina, no habla con una FEBA, que yo soy presidente y tengo 250 cámaras a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Ahora, API me saludó la medida. Si API me la ayudó. Pero no partidariamente, argumenta, dice, no, nosotros, nuestra suerte está atada a la suerte del laburante, porque el laburante, como guita en el bolsillo, me compra el producto que yo genero. Posición de APIME. Estamos de acuerdo, vos sos consumidor, yo también. Sí. Con lo que ganamos vamos y compramos. Sí. Y nuestros empleados también. Nosotros ayudamos a nuestros empleados, los acompañamos, los vemos todos los días. Yo te digo la verdad, yo llegué a tener 100 empleados y hoy tengo todo el día comunicado con ellos. Y el que no es encargado de una cadena de artículos deportivos es encargado de otra. Y sinceramente... Yo fui empleado, yo empecé a trabajar a los 10 años, tengo 74 y sigo trabajando. Y siempre estuve atrás de un mostrador y siempre ayudé a mis empleados. Alberto, siempre. ¿te puedo preguntar a qué lo venís sondeando, pero a qué tipo de empresa te dedicás? Saliendo de la CAME, quiero hablar del Alberto empresario. En este momento me dedico al gremialismo empresario, pero estuve desde los 10 años hasta los 66 trabajando como cadete en los locales de Lomas de Zamora, yo soy de Lomas de Zamora, y mi actividad es artículos deportivos. Llegué a tener 7 casas de artículos deportivos con las primeras marcas y también 19 locales de ropa informal. Entonces voy a apuntar un poco con la pregunta. Si todavía las tuvieses, Alberto, a vos, el cambio de color político para las elecciones de este año, para el año que viene, ¿te preocupa? ¿Es algo que te parece que estaría bien o es algo que te daría lo mismo? ¿Qué tipo de modelo económico gobierne? Vos me estás preguntando porque la verdad que te escuché mal. Sí. Si el cambio político... Si hubiese un cambio de color político, ¿a vos te preocuparía? ¿Te da lo mismo o te parecería que esté bien que cambie el color político? Las entidades como la nuestra no hacemos política gremial empresaria, aunque cada uno tiene su corazoncito. ¿Sí? Siempre tenemos diálogo con el gobierno de turno. O sea, como cámara, las CAME le da lo mismo, no tiene una posición respecto de qué modelo de país le conviene. No, nos conviene el modelo de país de producción, de poder que las pymes puedan exportar a Brasil, al mundo. Y estamos trabajando por eso. Hemos hecho misiones a Brasil a fines del año pasado y en abril, llevando 54 pymes para que puedan exportar. Nosotros queremos... sabemos que con el pleno empleo las pymes van a sacar adelante este país. Te reformulo la pregunta entonces. Si llevamos una urna, una reunión de la CAME y ponemos las boletas de los 3 principales candidatos que hay hoy, según vos, Alberto, ¿quién ganaría? Yo voy a votar, pero no te puedo decir... Pero en CAME, ¿quién gana? ¿Sale la urna y quién gana? No sé, nosotros no me hagas jugar el voto es secreto. Pero vos mirame la cara y te podés dar cuenta. Lo único que yo te puedo decir es que queremos un país productivo. Tenemos, ahora cuando el tema vaca muerta, todo el mundo habla de vaca muerta, del litio, de que vamos a aportar gas al mundo. No hay eso. El próximo gobierno, ¿sabés la suerte que va a tener? Porque vamos a poder explotar todo eso. Este gobierno le vino la pandemia y tuvo... Les voy a decir algo, y esto va en favor del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nos visitó antes de las internas. Le dimos una carpeta con 100 días de gobierno, 1 año de gobierno, 2 años de gobierno, 4 años de gobierno. En febrero, asumió el 10 de diciembre, en febrero ya había sacado el arriba PYME que estaba en esta carpeta y otras cosas más que le habíamos propuesto desde el CAME y de la Federación. O sea que este gobierno vino a mover lo que es la producción. Bueno, le tocó una pandemia y tuvieron que sacar todos los recursos y vamos a decir la verdad, no se habla mucho de eso. Ahí yo lo defiendo al gobierno, Omar. Pero hoy estoy defendiendo a las pymes que hay locales que tienen un solo empleado, que están
a 10 cuadras de los centros comerciales que no pueden pagar ni el sueldo que le están Pero eso pagando sería una hoy. micropyme. Y en este caso el 100%, el Estado le cubre el 100%. Sí, está bien, pero tiene que tener los 30.000 para pagarlo. Y aparte del sueldo, de las cargas sociales, del aumento del gas, del aumento de la luz. Realmente las pymes están haciendo un esfuerzo sobrenatural. Y también tengo que reconocer que hace 2 años atrás vos caminabas por una peatonal, tenías 20, 30 locales vacíos. Hoy no hay locales vacíos. Quiere decir que hubo un cambio. Por eso no es que estamos en contra de este ministro de Economía. Omar, ¿qué va a hacer la CGT si efectivamente aparecen muchas empresas, de las pequeñas pero también de las grandes, ¿no? Que no pagan la suma fija? Mira, nosotros tuvimos hoy una reunión de mesa chica y estuvimos evaluando toda esta situación que estamos viviendo. Obviamente hubo coincidencia de que este paliativo es muy importante, que es necesario y que nosotros vamos a pujar para que eso se cumpla. Que lo cumplan las pymes, que lo cumplan las grandes empresas, que lo cumplan los gobiernos provinciales, que lo cumplan los intendentes. Fíjate cuál es la masa salarial de los municipales, por ejemplo. Que el propio candidato y ministro se ha reunido con los gremios municipales para armar un consejo, porque allí los salarios son muy bajos también. Entonces, no hay posibilidad en la Argentina si nosotros el círculo virtuoso de la producción, el empleo, el salario y el consumo interno, nosotros eso lo ponemos en funcionamiento. Yo entiendo a Alberto, pues nos une algunas cosas en común, que somos los dos de Loma de Zamora, que los dos somos vitalicios de los Andes. No voy a decir cuál es la ideología de él, pero digo la mía, todos la saben que soy peronista, así que tenemos muchas cosas en común y creo que en definitiva le vamos a pedir al ministro que le haga una caricia al alma a Came y va a estar todo bien. En definitiva entendamos que el ministro llegó de Estados Unidos para tratar de resolver dentro de la urgencia que tenemos, porque el pedido de evaluación era del 60%. ¿Se pudo achicar? ¿Es suficiente? No, todos lo sabemos. Por eso es importante que entendamos que hoy el que más necesidad tiene es el hombre y la mujer de a pie. Alberto, y eso lo van a acompañar. Esta parte no la escuches. ¿No es poco la suma fija? Y además es más parecido a un bono que una suma fija, ¿no? En realidad queda a cuenta la paritaria. La realidad es esta. Y además se absorbe la paritaria. Si el problema sería si alguien no tiene paritaria, se le acaban los meses. Mirá, Alberto, no te preocupes, vos hacés como que mi amigo, no hay problema. Nos conocemos muchos años con Alberto. A ver, vuelvo a lo mismo. Es justo que en este capitalismo especulativo que estamos viviendo mundial, regional y local, un hombre o una mujer no pueda acceder a la canasta básica total. Desde ya que no. Bueno, es justo que nosotros tengamos la pobreza y la informalidad que tenemos. Si en realidad el peronismo a mediados del siglo pasado llegó a la Argentina para transformarla en un país agroexportador y terminamos produciendo uranio enriquecido. O sea, siempre hemos podido hacerlo, porque parafraseando lo que sería el peronismo, parafraseando a José Larralde, él dice que el tranco del buey es lento, pero su fuerza es pareja. Entonces, aquí a los empresarios les decimos producción, trabajo, salario, consumo, porque todo eso vuelve en el círculo virtuoso. Entonces, necesitamos imperiosamente una Argentina de la producción, salir del capitalismo financiero, tener una mirada hacia adelante, porque si no pasan estas cosas. De pronto aparece alguien que habla de las castas, termina introduciéndose como un outsider y después pretende, como ha pasado en algunas partes de la región de América Latina, pretende destruir todo lo que costó años de sacrificio y de lucha a construir. No solamente las organizaciones sindicales, también las pymes. ¿Le preocupa? Porque ellos lo vivieron 2015 a 2019. ¿Le preocupa a Milei a las pymes, Alberto? Me parece que sí. Me parece que sí. Y aparte, si quieren que hable un poquito de política, me tengo que sacar el PIN y hablo como Alberto Jale. Pero ¿no es parte del problema que los empresarios crean que la gente está votando en contra? Que hablar de política es en contra de su interés. Mirá, la gente está votando en contra de los políticos, ¿sí? Tampoco nosotros somos creíbles. Los gremialistas empresarios trabajamos
para todos los comerciantes. Y las cámaras nuestras tienen el 10%. Bien. Y no podemos sacar una ley que sea obligatoria para que cada actividad económica que se haga en una ciudad vaya a una cámara y que se asocie a esta cámara, con una cuota de 500 pesos, de 300 o de 1000. Y sin embargo, la verdad no tenemos esa ayuda. Y cuando tuvimos que salir a pelear desde CAME, me estoy yendo del tema, pero esto es bueno para que lo escuche la gente. CAME logró contra las tarjetas de crédito que nos cobraban el 10% por cada plástico que se pasaba por una compra, y en ese momento era el 25% que se consumía con plástico. Hoy, después de unos cuantos años, lo bajamos al 5, al 3, hoy están descontando el 1.8 y está el 75-80% con plástico. Eso, todos los comerciantes tendrían que ser socios de una cámara que esté adherida a la CAME. Alberto, gracias por haber venido. Omar, te hago una última, pero sí, casi por sí o por no, aunque da para otra charla. Como dirigente peronista te pregunto, ¿el viernes no debería haberse organizado una movilización realmente importante, un año del atentado, Cristina? Mirá, estamos en un contexto electoral muy complicado. Breve, por favor. No, vos sabés que se nos acusa de todo. Yo creo que estamos en un momento donde se define la Argentina. El futuro de la Argentina se define ahora y me parece que tenemos que tener suma inteligencia y yo creo que tenemos un candidato no solamente inteligente. ¿No era inteligente hacer esa movilización? No sé si era inteligente o no. Sí sé que hay una deuda de la justicia con esa situación porque estuvieron a 15 centímetros una bala asesina de que saliera. Esa es una responsabilidad que tenemos todo el pueblo argentino porque eso iba en contra de la democracia. Por eso digo... Me parece que hoy estamos en un momento que nosotros tenemos que pensar cada movimiento que hacemos porque tenemos un peligro muy grande, que Argentina retroceda como nunca nuevamente. Y para salvaguardar la democracia necesitamos no solamente más democracia, sino actuar con inteligencia y nosotros seguir siendo gobierno que va a ser muy importante para el pueblo argentino. Omar, Alberto, gracias por haber venido y debatir. Omar, lo que quieran. Yo me voy con Nico Fiorentino, que me va a seguir contando cosas. Que pasen bien, Buenas noches. Bueno, Nico, querido, a ver, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires con el tema de la suma fija? Antes de eso te profundizo el tema transporte que me pasaron la resolución que va a salir publicado. Lo que se va a hacer es lo siguiente. Con una resolución se va a suspender el sistema actual de actualización mensual copiando la inflación y lo que se van a hacer es establecer mesas de negociación entre el Ministerio de Transporte y las cámaras empresarias para redeterminar los costos que tienen hoy las empresas de transporte y ver cómo se sigue hacia adelante, para decirlo de manera más clara posible. Sí. Venían el boleto del bondi y del tren subiendo a mes corrido lo que aumentaba la inflación. Es decir, la inflación de agosto, por ejemplo, que fue de él, ahora no recuerdo, fue el 6 y pico %, ahora tendría que subir eso. Bueno, ese aumento no se va a dar. Ese aumento que tenía que empezar a regir el día viernes, 1 de septiembre, ese aumento no va a estar. Es decir, la tarifa queda congelada, pero yo había hecho por 90 días. A mí me dijeron que probablemente se termine negociando un congelamiento por 90 días, pero lo que se va a hacer en concreto es congelar la tarifa, no se da el aumento que se tenía que dar el viernes, 1 de septiembre, y a iniciar una serie de conversaciones entre el Ministerio de Transporte, uno de la Nación, pero también el de la provincia de Buenos Aires, sobre todo con las cámaras empresarias, rediscutir costos, ver cuáles son los costos reales de las empresas y ver de ahí en adelante cómo sigue evolucionando el boleto del transporte. Muy bien, buena información, es importante. Bueno, Nico, a ver, relación del gobernador Kicillof con municipios por el tema de la suma fija. A ver, ahí tiene un problema el gobernador Axel Kicillof, y es que de un lado tiene los ojos de Sergio Massa esperando a ver qué va a hacer la provincia de Buenos Aires con el bono, con la suma fija. Hasta ahora lo que recibió el Ministerio de Economía por parte de los gobernadores peronistas, de los otros también, pero podría ser más previsible, pero los gobernadores peronistas, la verdad es que sacando algunos casos puntuales, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, no es una buena recepción, lo cual revela una primera foto, y es que por lo menos de mínima no se charló en la previa con los gobernadores que esto iba a salir, porque lo primero o lo que hubiese urgido para el ministro de Economía es que yo saco esto y bueno, por lo menos los propios que me banquen.
Que Larreta no lo saque puede ser previsible, que Morales en Jujuy Lo que no pasa es que hay adhiera. algunos propios que ya tenían o paritarias atadas a la inflación, con lo cual en el momento de la evaluación y de la inflación se dispara automáticamente. Sí. Y hay otros que ya venían negociando otros bonos, que incluso algunos eran superadores de lo que anunció el ministro. Está bien, lo que pasa es que ese cálculo es muy finito, porque si vos dijiste, bueno, ahora yo arreglé que en septiembre me sube un 15% y eso vale 40 lucas. Bueno, pero esas 40 lucas pueden ser más que las 30 que dice el bono, pero en realidad por ahí están reparando una caída de poder adquisitivo de meses anteriores. Entonces, bono, en esas 40 lucas, por más que superen el bono, no estaba contemplado el 10 o 12% que puede llegar a dar la inflación por la devaluación del lunes 14 de agosto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bueno, entonces ahí beneficio. Pero aparte, más allá de los números, enterarte del carácter político. Es decir, los gobernadores, por lo menos, no tuvieron una respuesta política. Por de última, sacó un documento. Es decir, los gobernadores bancamos esto, nosotros tenemos este caso. Eso no pasó. No pasó, miraron para el costado. Por eso ahora está puesta... O sea, incluso para aclarar esta situación. Claro, claro. Entonces está puesta muy la mirada en la provincia de Buenos Aires. Massa quiere que Kicillof lo aplique. La provincia de Buenos Aires tiene más o menos 600.000 estatales provinciales y después son muchos más los que trabajan en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Hoy salió una información que decía que la provincia estaba evaluando crear un fondo de 12.000 millones de pesos, que el cálculo es bastante simple, alcanzaría para, subsidiar a 200.000 trabajadores y trabajadoras para que cobren el bono de los municipios. Yo hablé con la provincia de Buenos Aires, me dijeron todo está en evaluación, pero esa información no salió de acá. Nosotros no tenemos proyectado lanzar ningún fondo. Como digo, esto puede ser que mañana lo salga, porque que lo están discutiendo, se está discutiendo, a ver qué se hace con esto, pero esa información no me la confirmaron. Pero digo, vayamos al carácter político. Kicillof tiene un problema. El ministro de Economía, que a su vez es el candidato a presidente, que a su vez es el margen izquierdo de la boleta, que a su vez lo lleva a él como candidato a gobernador, necesita, esos son cálculos que hacen en Unión por la Patria, subir entre 3 y 4 puntos en la provincia de Buenos Aires. Subir más o menos del 36, sacar 38, 39, de ser posible 40. ¿Cómo haces vos para crecer si entre los principales votantes que vos podés llegar a tener, clase media-baja de la provincia de Buenos Aires, como pueden ser los municipales, vos no le das el aumento? Es decir, hay un cálculo entre económico y político-electoral. Es decir, las personas que trabajan en la provincia de Buenos Aires, los estatales, que son un montón, votan en la provincia de Buenos Aires la grandísima mayoría. Entonces vos ahí tenés un primer problema. Y el segundo problema que tenés para hacer Axel Kicillof es lo que pasa con los municipios. Los municipios de la provincia de Buenos Aires, el mismo silencio que encontramos los gobernadores lo tenés de los intendentes. Hay dos intendentes, que hablaron del bono, que fueron Mario Seco de Ensenada y Fernando Moreira de San Martín, porque lo van a pagar. Del resto no sabemos qué van a hacer. Pero ahí pasa lo mismo, hay algunos municipios que ya tenían un bono muy importante, digamos, ¿no? Que mejoraba la situación. Bueno, lo que pasa es que, acá volvemos al punto inicial, son bonos que se estaban calculando sobre una evolución inflacionaria que dio un salto. Entonces, por más que ese bono puntualmente en el mes de septiembre sea más grande que las 30 lucas, venía a reparar una situación que viene con otra tendencia. ¿Se entiende? Y entonces acá es donde viene la situación de los intendentes. Hoy, de hecho, los intendentes Juntos por el Cambio dijeron: nosotros no lo vamos a pagar, salvo que aparezca la taraca, que aparezca la guita. Que tiene que haber un fondo, sea de la provincia o sea de la nación, no les importa dónde salga, pero ellos no lo van a pagar, y son un montón. Y el tema es qué pasa con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Yo estuve preguntando cuál es la situación económica de los municipios. Efectivamente no lo pueden pagar. Bueno, vos tenés básicamente dos tipos de municipios en la provincia de Buenos Aires. Tenés los que todos los meses piden guita a la provincia de Buenos Aires para pagar los sueldos, no ya el bono, los sueldos, que pueden ser o adelantos de coparticipación, porque así como las provincias cobran coparticipación de la nación, los municipios cobran coparticipación del Estado provincial, o lo que son los ATP, los aportes del Tesoro de la provincia. Si vos tenés municipios que efectivamente tienen problemas para pagar los sueldos hoy, sin el bono, hoy, los sueldos de hoy, y después tenés municipios que tienen plazo fijo, que fueron juntando guita y la guita, o sea, no solo tienen guita para pagar, sino que tienen guita guardada. Entonces, y eso la provincia de Buenos Aires lo sabe. Sabe quiénes son las provincias que tienen esa guita puesta. Que no está mal, no digo que esté mal que los municipios, si tienen una recaudación fiscal superavitaria, administren esa guita, la cuiden, eso está perfecto. Ahora, si llega un momento donde hay que ponerla porque la situación es muy mala, bueno, alguien la tiene que poner. Me parece que lo que estamos discutiendo acá es quién la pone, básicamente en todos los niveles. ¿Qué esperar en las próximas horas?
Se espera que la provincia de Buenos Aires tome una decisión, que hasta ahora está todo en evaluación, pero no está tomada. Axel Kicillof habló esta semana, después de conocido el bono, dijo, bueno, nosotros tenemos una paritaria activa en la provincia de Buenos Aires, dice que es muy sana, que es muy buena, que le viene ganando la inflación, pero se presentó una situación extraordinaria. Bueno, hay que ver qué hacemos con esa situación extraordinaria. Gracias, Nico. Bueno, ya está en el living de Desiguales Inés Arrondo, es la secretaria de Deportes de la Nación. Les decía, se cumple un nuevo aniversario de la creación del CENAR. Vamos a ir a la charla, pero miren la valoración que del CENAR hacen deportistas argentinos y argentinas. El CENAR es uno de los mejores lugares del mundo a la hora de hacer deporte. Es un lugar de elite tanto para competir como para entrenar. En el CENAR dimos la vuelta olímpica en el 2006. Jugamos partidos internacionales muy importantes. Aquí adentro somos todos iguales. Todos defendemos la celeste y blanca. Del CENAR tengo muchísimos y muy lindos recuerdos. Y lo que mejor recuerdo es la adrenalina y el hecho de levantarse tan temprano, luchando por un lugar en esa selección, forjando una amistad que iba a quedar por muchos años y que iba a lograr cosas únicas para la historia no solo del básquet argentino, sino del deporte argentino. ¿Cómo te va, Inés? Bienvenida a Desiguales. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Pablo. Bueno, ¿qué es exactamente el CENAR? Es la casa del deporte argentino, el CENAR. Muy buena definición. Sí, es nuestra casa. Para quienes vestimos la camiseta de Argentina, es nuestra casa. Ahí dormimos, comemos y nos entrenamos todos los días para ponernos la camiseta de Argentina y representar de la mejor manera nuestro país, nada más y nada menos. Es una casa y creo que a cualquier atleta que le preguntás cómo siente al CENAR, lo siente su casa. La realidad ¿Qué es significa esa. para un atleta tener la posibilidad del CENAR en el marco de su propia carrera y su desarrollo deportivo? Es sumamente importante, obviamente que depende también de cada deporte. Hay atletas que por el escenario en el que compiten están en otros escenarios deportivos, pero es un espacio de encuentro para el deporte argentino muy importante. Te diría que el 70% del esquema de representación nacional se entrena ahí adentro, porque sus espacios dan, digamos, los deportes de combate, las leonas, los leones, murciélagas ahora que tenemos, el atletismo. Gran cantidad de deportes se entrenan ahí adentro y es un espacio aparte de confluencia para el deporte argentino. Ahí funciona la Secretaría de Deportes de la Nación. Ahora, a partir de la decisión de nuestro gobierno, también funciona el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Ahí se reúne la dirigencia del deporte argentino, se reúne la dirigencia de las federaciones deportivas nacionales. Es un espacio que es importantísimo, que estuvimos a punto de perderlo. También hay que decirlo, porque la realidad es que durante el gobierno anterior tuvieron la intención de venderlo, hicieron todo lo posible para venderlo, para transformarlo en ese parque que está al lado, la obra esa que también tanto daño le está haciendo al CENAR, ¿no? Porque estamos ahí con problemas en la cancha de hockey. ¿Cuál es el daño que le hace esa obra, Inés? Bueno, por ejemplo, la cantidad de cemento que vuela, que se fue a depositar a la cancha de hockey. La cancha de hockey tiene una superficie con agua y tenemos que estar, bueno, ahora de hecho estamos en proceso de limpieza porque se había acumulado una cantidad de cemento directamente. Hablamos de donde estaba el ex federal, ¿no? Que ahí donde están haciendo obras ahora, ahí enfrente. Exactamente, donde ahora hay un supuesto parque de la innovación, de donde ya están llegando invitación a comprar departamentos. O sea, la realidad es que estaban, o sea, esos eran los planes que tenía el gobierno anterior para el CENAR, para la Casa del Deporte Argentino. Para quien nos está viendo desde distintos puntos de la Argentina, está ubicado en un lugar de la Ciudad de Buenos Aires de un alto valor del metro cuadrado, digamos, ¿no? Hay gente que ve el predio del CENAR y se le hace agua a la boca pensando en el desarrollo inmobiliario que se podría generar ahí. Sí, pero bueno, la realidad es que está cumpliendo este año particularmente 70 años ese espacio. Agosto del 53. Sí, 26 de agosto del 53 está el decreto firmado por Perón en el que decide destinar esas tierras para la práctica del deporte y la actividad física de la UES. Estaba leyendo el decreto y lo hace en nombre del derecho al deporte. Sí, es sumamente interesante, pues la realidad es que, fíjate lo que son las decisiones políticas y las políticas de gobierno y la ideología también, ¿no? Porque
Perón y durante el gobierno peronista se construyen las primeras políticas deportivas para la Argentina. El decidir que haya un espacio para el desarrollo del deporte, para las juventudes, para lo que era la UES en ese momento. Los Juegos Evita este año están cumpliendo 75 años de vida también. Bueno, y son de las primeras políticas deportivas que se impulsaron, que al día de hoy siguen teniendo vigencia y se han ampliado, ¿no? ¿Y en esa hay forma de evaluar cuál es la actualidad del CENAR, digo, en términos de en qué estado está y si es posible compararlo con centros de alto rendimiento similares, digo, a nivel regional, por ejemplo? A ver, la infraestructura del CENAR es una buena infraestructura. Lógicamente que, bueno, ha pasado por periodos de desinversión. Los 4 años del gobierno anterior no se le puso un peso al CENAR prácticamente, porque estaba justamente en los planes venderlo. Pero es un buen centro de alto rendimiento y refuncionalizándolo, sin dudas que va a ser mejor. De hecho, todo este análisis y toda esta investigación de los 70 años surgió a partir del plan de obras que impulsamos desde el Gobierno Nacional por decisión del presidente junto con el ministro Catopodis en el marco del plan de 5.000 obras para cambiar la pista de atletismo, la pista 8, la construcción de 2 canchas nuevas de hockey, un espacio que los leones y las leonas que vienen trayendo medallas olímpicas consecutivamente hace 5 Juegos Olímpicos necesitan, porque lo necesitan, la construcción de una pista indoor, la refuncionalización del natatorio. A partir de ese plan de obras empezamos a rastrear en el plano jurídico, encontramos estos decretos de cuál está el origen. Te lo planteo al revés, porque cuando llegan los mundiales de cada disciplina, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, todos nos embanderamos y queremos que sacar la mayor cantidad de medallas. La medalla de oro. Nos interiorizamos en las historias de los y las deportistas, nos conmueve, etcétera, etcétera. Vos fuiste campeona del mundo con las Leonas, doble medallista olímpica, Sydney y Atenas. Sydney y Atenas. Sydney y Atenas. Plata en Sydney y bronce en Atenas. De todas las cosas hermosas sobre las que nos embanderamos, ¿qué no hubiera pasado si no hubiera estado el Estado ahí, en este caso a través del CENAR? Nada de eso hubiera pasado. Atrás de cada camiseta de Argentina hay un Estado sosteniendo a ese atleta. Detrás de la camiseta de un atleta... ¿Qué pasa con el mérito propio? Forma parte también, sin dudas. Entonces no es mérito propio o Estado. Pero vos por más mérito que tengas, incluso por más sponsoreo que haya, pues la realidad es que también hay empresas que se acercan a colaborar con el deporte argentino y es sumamente importante que eso pase. Pero tiene que haber una política de Estado deportiva, si no es imposible. Te doy un ejemplo. Sí. Los millones de pesos de la inversión del vóley para este año, por ejemplo, el aporte que hacen los privados, que es sumamente importante, los sponsors que tiene la selección de vóley, no representan más del 20% de todo el gasto que tiene la preparación de las selecciones nacionales, entre becas deportivas, apoyos para el traslado de las delegaciones a las competencias, apoyo para el traslado de las delegaciones a las preparaciones, el uso del CENAR, la comida de los atletas, el espacio en el que pernoctan en el CENAR. Bueno, todo eso forma parte del gasto público, que mi ley arranca así, ¿no? Rápidamente del... Bueno, te iba a decir... Ahí quería llegar. Sí. Ahí quería llegar. Sí, porque, digo, si uno toma como referencia lo que Milei dijo respecto del CONICET y esa comparación, bueno, ¿qué produjo el CONICET? Ahí también hay una medición que es absolutamente bastarda, que es, bueno, lo sostenemos si produce algo en términos reales. Aquí, en respecto de lo que pasa con el CENAR, hay un resultado concreto. Sin embargo, también hay una tentación, no se les escapa esto, a pegar un tijeretazo en el CENAR porque es un gasto superfluo. ¿Qué tiene que ver el deporte con lo que necesita el argentino en promedio? A todo, sí, totalmente. No, es irresponsable, la realidad es esa, es sumamente irresponsable la postura, porque aparte de la representación nacional, lo que genera justamente la camiseta argentina y nuestras selecciones nacionales es sumamente importante para la sociedad. Pero más allá de eso, y más allá de que el alto rendimiento es algo que hay que atender por todo lo que significa el sentido de representación que construye y que genera, el deporte en sí, en tanto política de prevención de salud, claro, en tanto política educativa, en tanto espacio de encuentro para la comunidad, para la sociedad, es importantísimo.
importantísimo. Pero mira, hagamos un juego medio macabro. Yo soy Milei y estoy sentado debatiendo con vos y te digo, bueno, ¿qué? 3 medallitas que fueron a conseguir en un Juego Olímpico. ¿Para qué le sirve a la Argentina 3 medallitas? Hay que cerrar eso, en todo caso, que lo financien la parte privada, que vengan sponsors de la parte privada. El Estado no pone más un peso por eso. Respóndeme. Bueno, le respondo que hoy por hoy en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, para que se dé una idea, hay más de 6.000 clubes inscriptos y sabemos que todavía faltan inscribirse muchísimos más. Esos clubes de barrio son miles y miles de metros cuadrados destinados a mejorar la calidad de vida de las familias en todo el país. Son pymes muchos clubes. Hay muchísimos clubes que ocupan a muchísimos trabajadores y trabajadoras. El ATP de abril, el primero de todos, nada más, abarcó a 15.000 trabajadores y trabajadoras de clubes registrados. Y hay un universo que debe ser más del doble de clubes que no han llegado a registrarse o que tienen una situación de trabajadores no registrados. Hay un universo de gente vinculada al deporte importantísimo, pero importantísimo. Me resulta muy interesante que hablemos del escenario del deporte y no necesariamente lo representemos en el atleta o la atleta consagrada que termina siendo casi culto en algún momento. O sea, vos estás vinculando el cenar a lo que significa el deporte en un barrio o en un pueblo. Ahí se me ocurre, recién dijiste, prevención de enfermedades, es decir, en términos de salud. Se me ocurre también lo colectivo, el forjar el espacio de participación. Lo social. Y se me ocurre también la idea de juego, ¿no? Juego y ocio, que no es menor. No, mira, algo que es importante mencionar de lo que dijiste anteriormente. La Organización Mundial de la Salud, antes de hacerse conocida por el coronavirus y de que sepamos que existe la Organización Mundial de la Salud como sociedad, ¿no? Por el coronavirus, venía advirtiendo de la obesidad y del sedentarismo como flagelos para la población mundial. Mirá. Las naciones, los gobiernos, es algo sobre lo que cada vez más van a tener que trabajar para atender esa situación. La principal indicación de un médico para las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, para las adicciones, para la depresión, la principal indicación es la actividad física y el deporte. Entonces, ahí la realidad es que hay una actividad que es sumamente importante y que aparte tiene que ver con lo que decías después, con mejorar la calidad de vida de las familias. El tener un espacio de participación que no tiene que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con el disfrute y aparte con construir pasión también, porque mucho de lo que pasa a partir de los clubes de barrio tiene que ver con el sentido de pertenencia. Y que lo sostienen las comunidades, ¿no? Porque en general no producen riqueza en términos de ampliar la cuenta del banco de quienes son parte de la comisión directiva. No, en absoluto. Pensemos en Luna de Avellaneda, ¿no? Vos sabés que uno de los misterios... Claro. El primer misterio es cómo fue el Big Bang. El segundo es cómo Campanella hizo Luna de Avellaneda. A mí me sorprende, no lo tengo bien resuelto. O debe haber sido otro. Bueno, como campeona del mundo con las Leonas y medallista olímpica, estamos seguros con la producción de Desiguales, que hay una compañera tuya que no conoces. ¿Qué momento? Una leona que no conoces. A ver. La compartimos, mirá. ¿Qué momento? Yo fui leona. La rompemos. ¿Fuiste leona? Sí. Mirá, ¿jugaste mundial? Yo en el año 73 me eligieron para el mundial de fútbol. No, de fútbol no. De hockey. De hockey. Y todavía no se llamaban las leonas. Y en ese momento el hockey era un poquito así, viste, se hablaba en inglés, era... Claro, un deporte un poquito de afuera. Oligarcón, ¿no? Sí. Y entonces yo en ese momento estaba entrando en política. Y el primer mundial fue en Alemania. Sí. Y 3 días antes de ir dije ay, no, resististe a ir al deporte. Me metí en la política de lleno. Otro deporte. Mirá la leona que se perdieron. Lo que no cuentas a qué política... Menos mal que la perdimos. A qué política estaba entrando no cuenta, ¿no? Porque la política de aquel momento. Bueno, hay que ver de qué lado de Alemania se jugaba, ¿no? Porque en ese momento estaba... Muy bueno. Sí. No, hay 2 reflexiones que me surgen. A ver. Primero y principal que es extraño disociar la política del deporte. O sea, es importante que participemos en política desde todos los ámbitos.
también del deporte. La primera reflexión que me surge. Y segundo, que la medalla más importante que ganamos las Leonas es haber hecho popular nuestro deporte. Y bueno, Patricia Bullrich no aportó para eso ni de un lado ni del otro, ¿no? Ni de la política para popularizar el deporte, ni en la cancha, ni tampoco de dentro de la cancha. Está muy bien eso que decís de la política del deporte, porque en general está muy repetido, ¿no? Es como un mantra. No, yo soy deportista, en política no me meto. Pero si te escuchan a vos se van a dar cuenta que para poder llevar adelante ese sueño de ser deportista, la política es fundamental, el rol del Estado. Por lo que contaste recién, solamente hoy. Sí, bueno, yo creo que, de hecho, en el momento en el que decidí involucrarme en política, una de las cosas que sentí es que ojalá contagiara también a otros y a otras del ámbito deportivo. Te habrán dicho, ¿no? ¿Para qué te metes en política si ya sos campeona? Todo el mundo me lo dijo. Vos, que sos leona, que te quieren en todos lados, ¿cómo te vas a involucrar en política? Creo que, bueno, también la decisión vino una vez que terminé la carrera deportiva, pude procesar un montón de aspectos y acercarme más y comprender que definitivamente es desde la política desde donde vamos a poder hacer nuestras grandes transformaciones como sociedad, y es indispensable que nos involucremos en el rol en el que estemos, pero que nos involucremos. La última, Inés, y gracias por haber venido. No, por favor. Seguramente están escuchando algunos y algunas atletas y dirán, bueno, sí, el CENAR es fundamental, pero le falta. ¿Qué es lo que falta? Le falta obra, le falta estar mejor ediliciamente hablando. Faltan programas, obviamente, para mejorar la calidad de la infraestructura, y también más programas para el desarrollo del deporte y para el desarrollo del alto rendimiento, pero también es importante celebrar aquello en lo que sí hemos podido avanzar. Todos los indicadores del deporte argentino mejoraron a partir de nuestro gobierno. Es importante mencionarlo. La beca de las y los deportistas ha mejorado significativamente. Este año particularmente las reestructuramos a las becas muy por encima del salario mínimo vital y móvil. Los apoyos para las selecciones nacionales han aumentado significativamente. Los programas para clubes que no existían y que pusimos en marcha, el programa Clubes en Obra ya lleva más de 4.000 clubes acompañados con recursos para infraestructura deportiva. Otros programas que se articulan con otros ministerios, con el Ministerio de Desarrollo Social, Potenciar Deporte, el programa de playones deportivos para deporte comunitario, el plan de 5.000 horas. Mira, hace poco estuvimos en Ushuaia, en Río Grande y en Tolwyn, 3 nuevos espacios, 3 nuevas casas del deporte, 3 nuevos espacios deportivos a partir del plan de 5.000 horas que se está impulsando desde el Gobierno Nacional. Todo eso es inversión y inversión pública, y se han mejorado los indicadores, pero sin duda. Inés, gracias por haber venido. No, por favor, que a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, me voy al encuentro del señor Néstor Espósito y nos va a hablar de Esmeralda Mitre y La Nación. Anotate este nombre. Sí. Federico Spínola, líquida Spínola. Bien. Federico Spínola es desde ayer protagonista de una causa judicial que tiene el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González. Esmeralda Mitre, con su abogado Daniel Germanos, se presentó en Comodoro Pi, golpeó la puerta y dijo, buenas, vengo a denunciar a este señor, Federico Spínola, por el delito de lavado de activos, el delito de lavado de dinero. ¿Quién es Federico Spínola? Bueno, según el directorio del grupo La Nación, que incluye el diario Centenario, que incluye además de eso el canal La Nación Más, es el titular del 21% del paquete accionario, que es lo que Esmeralda Mitre reclama como propio. Mirá, escuchá lo que dice Esmeralda Mitre respecto de eso que ella entiende como propio, como heredera de Bartolomé Mitre, su padre y fundador, familia del fundador del diario La Nación. Yo no estoy destruyendo mi diario, yo lo que quiero es que explote para volverlo a ser un diario liberal y plural, algo.
Bueno, básicamente era eso. Que vuelva a ser liberal y plural. Que vuelva a ser liberal y plural. En el corte, que es un poquito más largo, ella explicaba también la cantidad de acciones que tenía. Básicamente, Bartolomé Mitre en vida era dueño de una sociedad que había de alguna manera generado un fideicomiso, dueño del 21% del diario La Nación. Bartolomé Mitre tuvo un proceso de deterioro en los últimos años de su vida. En ese contexto se produjo finalmente su deceso. Cuando se abre el proceso sucesorio, la sucesión, se presentan los herederos en un juzgado civil y ahí el que había sido el estudio de abogados histórico de su padre le dice, miren, el paquete accionario que tenía el diario La Nación, él lo vendió en vida. Entonces lo que preguntan es, bueno, ¿los papeles dónde están? No, los papeles no están, no aparecieron. La Inspección General de Justicia... ¿Eso es normal? No. Que no aparezcan esos no, papeles. Claramente son papeles importantes, y ¿no? mucho menos en un proceso sucesorio de mucho dinero. ¿De una empresa de esas características? ¿Qué porcentaje dijiste? El 21%, según lo que dice Esmeralda Mitre, hay algunos cálculos que dicen que incluso podía ser un poco superior y llegar hasta casi el 25%. En ese contexto, lo que termina ocurriendo es que la Inspección General de Justicia intima a la empresa para que presente los papeles y tampoco lo presenta. Pero aparece en el marco de la papelería un señor que se llama Federico Espínola, del cual veníamos hablando hace un rato. ¿Y en qué contexto aparece? Mira, lo que vas a ver es parte de la denuncia que presentó ayer Esmeralda Mitre en Comodoro Pi. Y que ahí básicamente dice que Espínola, que es el dueño en lo formal, o por lo menos declarado, del 21% de la Sociedad de la Nación, jamás visitó las instalaciones del grupo, ni tampoco compareció a ninguna de las asambleas de los accionistas. Es decir, es alguien que es dueño de algo que no conoce. ¿Puede pasar? Sí, claro, puede pasar, es un inversionista. Además, dice la denuncia, invoca un título nobiliario, dice que es marqués. A la pelota. Y vive en Mónaco. No tiene residencia permanente en la Argentina. Sí. Ahí empieza a haber algún ruido respecto de la propiedad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando van a buscar a ver quién es este señor, encuentran que no tiene ningún vínculo ni con la empresa, ni con Bartolomé Mitre, ni mucho menos con Esmeralda Mitre, ni con los medios de comunicación, ni con nada vinculado con el mundo mediático. ¿Existe? Que la persona existe, Buena efectivamente. Pregunta. Existe, efectivamente. Tiene en las revistas del corazón y en las revistas tipo Hola, aparece a menudo su figura, pero no tiene un rol concreto. Y ese rol concreto, sin embargo, le es reconocido dentro del directorio. Cuando Esmeralda Mitre se presentó días pasados en el directorio y planteó esta cuestión, todo el resto del directorio dijo, sí, esta parte de las acciones son de él, siempre fueron de él. Lo que están suponiendo es que se trata de una interpósita persona, de un hombre de paja o, vulgarmente dicho, un testaferro. Ah, mira vos. Que ejerce la titularidad formal de un paquete de acciones de alguien que en no realidad ser, son de otra persona. Y que no quiere ser reconocido como dueño de, en este caso, el grupo que controla la nación. Y que tiene el manejo por debajo de la superficie sin exponerse públicamente. ¿Qué porcentaje del diario La Nación supone que tiene? Entre el 21 y el 25%. En rigor, Esmeralda Mitre sostiene que la empresa, se llama KPM, tenía el 21%. Bueno, eso es lo que está reclamando, eso es lo que le niegan, eso es lo que le dicen a ella, no, esto no es tuyo. El dato final de toda esta historia es que ese paquete del 21% de las acciones, según dice la denuncia, el año pasado devengó utilidades por $3.900.000. Pero además se pone en juego la conducción de un grupo de esas características. Tal cual. Que no es solamente la guita que genera, sino también el peso que tiene en el juego democrático, en la influencia democrática de la política. Claro, un medio que está evidentemente alineado políticamente, lo cual no está ni bien ni mal, es una circunstancia de la realidad, pero desde ahí sí se hace doctrina de tribuna criticando a los periodistas militantes, cual si ellos no lo fueran. Claro, en el nombre de la objetividad. Digamos, ¿no? Gracias, Néstor. Bueno, vamos a ir a un corte y al volver otra historia realmente conmovedora y que vincula también el esfuerzo, el mérito, pero sobre todo vinculado al rol del Estado. Corte y venimos.
Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. En los primeros días de agosto, Alejandro Montero se recibió de arquitecto en la Universidad Nacional de San Martín. Tiene una historia que se ha viralizado, que se ha conocido muchísimo, nosotros teníamos ganas de profundizarla. ¿Por qué? Bueno, porque allá por el 2011 le contó a su mamá que se iba de General Güemes en Salta, una de las ciudades más importantes de la provincia de Salta, que se venía para Buenos Aires a tratar de cumplir su sueño de formarse, de estudiar, y allí vino. 700 mangos en el bolsillo tenías, ¿no, Alejandro? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿No? Buenas noches. ¿Algo así? ¿Qué llevaste? ¿Te acordás de ese día? Sí, me acuerdo que era un llanto de mis amigas, por ahí mi amiga, Sí. pero fue una decisión media precipitada, digamos, en ese momento, porque la verdad que quería de alguna manera trabajar o tener algún tipo de progreso para mi vida, pero bueno, las condiciones no estaban dadas. Claro. Y además por la facultad o por el trabajo incluso en el norte, o sobre todo en provincia, que conseguir trabajo en negro es difícil, en blanco muchísimo más. Así que tomé como coraje, me saqué los prejuicios de lo que es Buenos Aires, porque también uno se permea eso con la tele, siendo de allá como Buenos Aires es esto, aquello. Pero de alguna manera veía como que también la posibilidad acá, o por lo menos como que sentía que iba a tener otras posibilidades. Bueno, y ahí, sí. Se vino en el 2011, el 9 de agosto, como les decíamos, se recibió de arquitecto y se conoció su historia a partir de la viralización de esto que van a ver ahora. Soy Alejandro Montero y acaba de pasar que me recibí de arquitecto en la Universidad Nacional de San Martín. Estoy re contenta porque él cumplió su sueño, quería ser arquitecto, se defendió solito en la vida porque no tuvo quien le ayude monetariamente. La UNSAM la elegí porque tiene justamente esta mirada de poder pensar en el otro, de poder pensar en la importancia de lo social en las comunidades. Y me parece eso súper importante para poder desarrollarlo como arquitectos, pero más que como arquitectos, artistas como profesionales en la vida. Esa es la alegría que tengo hoy, que él puede cumplir su sueño. Todo lo que hago es para que vos te rías y para que seas feliz. ¿Cómo anda Emiliana? ¿Estará viendo? Sí, espero que sí. Le avisé. ¿Dónde está? Bueno, ¿sí? ¿Está en Güemes? ¿Está en Salta? La extraño un montón. Está en Güemes. Está allá, sí, está en Salta. Bueno, me vine yo por trabajo y eso, pero pude ir apenas me recibí, me fui para allá. Al otro día directamente. Y allá también la familia súper contenta, la gente. Como a festejar y recibir, también emocionado, con todas las lágrimas a flor de piel. Vos sos el más chico de 8 hermanos. De 8 hermanos, sí. Somos 8 y yo soy el más chico. ¿Cómo fue la vida? Porque viste que hay un debate entre el esfuerzo personal, la garra que le pusiste y el esfuerzo que hiciste, vos, tu familia, etcétera, pero también lo que significa la universidad pública. ¿Vos cómo medís eso? ¿Cómo juegan? Yo creo que siempre está... ¿Cómo se complementan? Quise preguntar. Sí. Creo que primero está en uno, ¿no? Querer hacer algo por uno, de alguna manera. Después siempre va a haber gente que te va a apoyar y gente que no te va a apoyar para que vos hagas lo que vos quieras. Sí. Y la gente que siempre está es la familia, por supuesto, que siempre, incluso dentro de la misma familia podés tener como un tirón para abajo, pero la familia, que es el mamá, papá o los hermanos, siempre van a querer lo mejor para vos. Eso es por un lado como fundamental. Y después la universidad, la verdad es que a mí me pasaba un tema con las universidades que... había empezado en Salta, no había podido recibirme. Después quise hacer en la UBA esta carrera, pero no iba a poder por mis compatibilidades con el trabajo. Sí. Y ahí apareció la UNSAM como acomodándose la UNSAM casi a mi trabajo, digamos. Eso me pareció bastante bueno, porque es como que la universidad se adapta a mí, ¿no? A mí como pobre, digamos, no como yo a la facultad.
que a veces, por lo menos puedo escuchar de la UBA y voy a resaltar ahí, pero porque parece que está hecha para gente que no trabaja muchas veces, o así a veces se entiende. Sí. Y en la UNSAM no me pasó eso, me pasó como que yo tenía que trabajar y sí lo iba a poder complementar con la universidad. ¿Y eso estaba pensado, sí, en la universidad está pensado de esa manera, en la UNSAM, para que sea compatible con quienes... La verdad que no laburo? sé, pero la primera impresión que yo tuve cuando me metí a investigar un poco la UNSAM y los horarios que tenía y el cronograma, de entrada eso fue lo primero que pude, como me llegó, digamos. Yo dije, mira qué bien con el tema del horario. Y después adentro de la facultad me encontré con otro mundo, mucho más lindo todavía, mucho más acogedor, que acompaña. Yo por lo menos después de que me vine del interior, me di cuenta acá en la gran ciudad, que me vine de provincia, perdón, acá en la ciudad, que por ahí la desigualdad en mí se notaba un montón. ¿En qué sentido? Y no sé, qué sé yo, a veces uno se toma muchas veces como a la gente que lo ve a uno, ¿no? O sea, yo no tengo que decir mucho, lo que soy es lo que ves y lo que traigo, digamos. Y a veces acá es un poco más difícil, digamos, por los rasgos, por de dónde uno viene, por cómo habla. ¿Qué crees que ves? Cuando vos decís, cuando me ves a mí, ves lo que soy. ¿Qué crees que ve la gente de Buenos Aires cuando te ve a vos? No sé qué es lo que ve la gente de Buenos Aires, porque eso sería como meterme en la cabeza del otro, pero si vos me preguntás a mí, yo soy un argentino de este color marrón que es como la Argentina está compuesta, digamos, blancos, marrones, altos, bajos, de todo tipo, digamos. Entonces por ahí, yo entiendo que por ahí uno pueda venir de provincia, pero existe todavía el ojo que con la mirada directamente ya te anula. Ale, ¿hay algo en tu historia que tiene como este carácter romántico y es el pibe del pueblo de Salta que vino a Buenos Aires? ¿De qué? Recién decías que se compatibilizó con tu trabajo. ¿De qué trabajabas o de qué trabajás, digamos, cuando empezaste a estudiar? Al principio estuve trabajando en comercio, como empleado de comercio, digamos, como muchas. Y siempre era como de medio tiempo, parcial. Y por ahí era más, mi turno era más de la tarde, entonces como era la mañana de la facultad, por ahí habían materias a la tarde, pero bueno, uno habla en el trabajo. Pero podía hacer las dos cosas. Claro, exactamente, era más compatible. O sea, vos llegaste, tuviste que conseguir un laburo para bancarte, para estar, y después efectivamente empezaste la facultad. Claro, yo cuando llegué, como dijiste vos, llegué con 700 pesos. Tenía un hermano que en ese momento estaba acá, pero que me buscó una pensioncita él en Munro para que yo me quede. Y bueno, yo llegué y él al poco tiempo se fue. Sí. Y Ale, volviendo a lo del desarraigo, decía que tu historia tiene este carácter romántico del pibe que vive a cientos o miles de kilómetros de su familia para poder volver con el título, pero digo, también hay una cuestión ahí de una falencia, algo que falta. Principalmente falta dónde estudiar la carrera que vos querías estudiar en tu provincia. Digo, sacando tu caso, ¿qué hacen los pibes y pibas de Güemes cuando quieren tener alguna carrera? ¿Qué pasó con, por ejemplo, tus compañeros o compañeras del secundario? Bueno, es variado lo que pasó, pero por lo menos mis amigas, mis amigos de allá de la primaria y la secundaria que se quedaron, hay gente que no se va, gente que sí, gente que no. Y las que se quedaron hicieron o magisterio, las carreras que por ahí se abren en los terciarios, allá, y todavía no hay, por ejemplo, en Güemes, una dependencia universitaria de la Universidad de Salta o cualquier universidad acá de Buenos Aires. ¿Dónde tenés la sede de la universidad más cerca? En Salta Capital. ¿Que sea cuánto? Y no sé, como 45 kilómetros de Güemes. Que más allá de que puede ser o no la movilidad, hay gente que anda en bici prácticamente, no tiene un auto nunca todavía, entonces eso es complicado. Y bueno, capaz ahí hay que meterse en cómo se piensa la educación y todos los alcances que puede tener, digamos, pero básicamente, volviendo a tu pregunta, es esto de que los compañeros hacen las carreras que pueden y como pueden también, porque quedándose igualmente también es difícil, ya es difícil vivir, o sea, y por eso uno se va. Recién decías que habías intentado hacer la carrera en la UBA y que no terminaste de adaptarte o que había una suerte de que los horarios no estaban pensados para un laburante. Las universidades del conurbano, por lo menos la que vos conocés, ¿es una universidad pensada para un laburante que pueda cursar una carrera?
No sé si, de nuevo, a la pregunta que había hecho, no sé si está diseñada con esa intención, pero la realidad es que en mi realidad, teniendo que mantener y solventarme todos los gastos yo acá, es con la que mejor pude compatibilizar. Pero tus compañeros de estudio o los de otras carreras con los que cursabas, ¿eran también laburantes? Digo, tenían que estar jugándola todo el día y después buscaban... Sí, hay compañeros que lo hacen a la par, digamos. No es, la verdad, creo, algo tan imposible, sí es muy difícil, pero sí los hay, como también están los que no trabajan en toda la carrera. Alejandro, ¿quién ganó las elecciones PASO en Güemes? Milei. ¿Y podés interpretar por qué? Porque Milei, eventualmente, respecto a la educación pública, bueno, es muy, muy crítico. De hecho, está todo el tema del sistema de voucher y demás. ¿Por qué crees que gana Milei en este caso en Güemes? Yo te puedo dar un punto de vista que no sé, capaz... ¿El tuyo? Sí, pero además no sé si decir tanto porque no tengo tanta reflexión sobre eso de mi parte. Pero creo que lo que pude ver cuando fui para allá, que he hablado me han invitado a colegios y hablar y he podido como hablar con los chicos, las chicas. Y ellos, no sé, están como conscientes de que hay derechos que se les van a sacar. Entonces, ellos sí saben que esta es la política que se les viene si votan A. ¿Y entonces? Pero a la vez es como que también están cansados de ver a las mismas imágenes. Entonces es como que ellos necesitan una representación que no tenga que ver con lo que ya se viene haciendo, y en ese sentido sería como no ver las mismas caras, porque ya la política en sí tan devastada de corrupción, mentira. El país, desde que yo lo conozco, también siempre está en crisis, digamos, como que como que es esa cosa de ver al mismo siempre, que primero es una cosa, después pasa a ser otro, después pasa a ser... Y es que es el mismo que va rebotando, pareciera ser como que ya no lo quieren ver. Y que cualquiera que esté, y en la alternancia, si es un partido u otro, el país sigue funcionando mal. Entonces, que entre otro loco, dicen ellos, estamos en la misma, digamos. Es como, por lo menos tiene otra cara. Yo creo que, no sé si es el motivo de todo esto, pero creo que están apostando en la nueva imagen. ¿Por qué elegiste la última? ¿Por qué elegiste arquitectura? Ay, porque le quería hacer la casa a mi mamá. Olvídate. Y sí, cuando era chico no podíamos, mi mamá no tenía quien le haga la casa, o siempre era la casa. ¿Cómo era la casa donde vivían cuando eras pibe? Y re precaria, en un asentamiento, digamos. Recién veníamos en el remis, pasamos por la Villa 31, que se ven así, digamos, las casas con el ladrillo hueco visto, de chapa, así, está bien. Sin ponerme muy en psicólogo, recién en el video que se viralizó, dijiste, mirá las cosas que hago para que te rías. ¿La arquitectura era el sueño tuyo o era el sueño de que se riera tu vieja? Mío, porque yo veía que mi mamá se esforzó mucho por hacer una casa para nosotros. O sea, ella literalmente agarró barro y hizo ladrillo y hizo una casa de una pieza, donde nos metió a todos ahí al principio. Ahora la casa es linda, grande, mis hermanos más grandes ya trabajaron, la hicieron linda. No quita que tenga problemas o defectos, yo como arquitecto me doy cuenta, entonces por eso los quiero corregir. ¿Ya están hechos los planos? Ya estoy en eso. Pero era un sueño mío cuando yo veía que ella se esforzaba y yo le decía, mamá, porque tenemos una casa fea, y me decía, no tenemos plata para un arquitecto, la verdad, o para pagar a alguien que nos haga la casa. Y ahí fue que a mí me queda esto que pienso y digo, yo le quiero hacer la casa a mi mamá el día de mañana. Y bueno, me hice arquitecto por eso, en parte. Y después porque también siento que me gusta, me encanta. Ale, felicitaciones nuevamente, gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Un gran abrazo a la mamá que está. Bueno, un saludo a Güemes. Bueno, nos vamos al corte, ya seguimos, dale. Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo. Mañana vamos a tener de alguna manera un programa especial, horario habitual, jueves es el último día de la semana que hacemos Desiguales, pero ¿por qué digo especial? Bueno, porque el viernes se cumple un año del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y nuestro programa de mañana va a estar muy orientado en ese sentido para reflexionar todo lo que eso significó, las cuentas pendientes y algo que nos preocupa mucho. Quizá el síntoma de la desmovilización que hoy hay en ciertos sectores de la política argentina se refleja en el que el viernes no hay un gran acto multitudinario que de alguna manera exprese lo que significó ese intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Mañana a las 9 la seguimos. Chau, chau.